De bienvenida al ingeniero Fernando Salinas, consultor eléctrico, uno de los expertos en este tema en Ecuador. Ingeniero Salinas, bienvenido. ¿En qué medida Ecuador ha solucionado ese fantasma que aún le amenaza, el de apagones eléctricos que podrían darse ya sea a finales de este año o inicios del próximo? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la audiencia que nos escuche por las frecuencias de Radio Antena 1. Escuchaba con atención las cifras que dio al principio respecto a al déficit de energía eléctrica esperado para el periodo de sequía, de estiaje de este año 2025. Solo una pequeña, digamos, un pequeño dato, digamos, que quiero aportar, que no son 1000 megavatios de fuentes oficiales los que se ha dicho que hay este déficit, sino que se espera, de acuerdo a la fuente oficial del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que este déficit podría bordear los 400 megavatios. Esa es la información oficial. De Claro, lo demás, pues, citábamos a expertos que opinan diferente, pero algunos de ellos nos han correcto. señalado cifras del orden de 700, 800 y datos más altos. Sí, la cifra oficial es 400 megavatios. Yo creo que hay mejores expectativas para este año 2025 de cómo el país está, eh, digamos, enfrentando esta emergencia que se va a presentar seguramente en ese tiempo. Las condiciones respecto al año 2024, en el cual tuvimos aproximadamente 14 horas de racionamiento de energía, son totalmente diferentes. Los sistemas de almacenamiento de agua en los embalses del Sistema Nacional Interconectado se puede decir que están a tope. Hay más generación térmica que está disponible. Ahora contamos, por ejemplo, con una nueva central de carácter hidroeléctrico ubicada en las cuencas occidentales, que es Toachi Pilatón, que aporta 250 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Y hay la recuperación de algunas centrales térmicas que estaban indisponibles, entre ellas, por ejemplo, Termoesmeraldas 1 con 150 megavatios, y otras centrales que se anuncian de carácter emergente que van a ser nuevamente, en este caso, las barcazas, que nuevamente van a ser rentadas por el tiempo que sea necesario mientras dure la emergencia eléctrica. Ingeniero Salinas, muy buenos días. En algunas informaciones se alerta de que Ecuador debería instalar 921 megavatios hasta el mes de septiembre de este 2025 para evitar los cortes de luz que lamentablemente ya vivió el país. Ecuador está en condiciones de instalar estos 921 megavatios. Hemos escuchado varios anuncios del gobierno nacional, del presidente, de la ministra. Se habla de que se ha recuperado 700 megavatios a través de las plantas geotérmicas e hidroeléctricas. Se habla de un aporte de 500 megavatios de generación eólica. Se habla también de los procesos iniciados que permitirían garantizar el suministro de energía con nuevas contrataciones. ¿Cuál es la realidad según los análisis que usted ha hecho? A ver, acá del tema de los 900 megavatios que ha anunciado el gobierno nacional, hay que decir claramente que se trata no de energía nueva, sino se trata de recuperación de energía térmica o instalaciones de las centrales de energía térmica que se encontraban indisponibles. Esto es porque nuestro sistema eléctrico nacional es un sistema eléctrico vetusto. Ya tienen algunas centrales de ella, yo diría la gran parte, tienen alrededor de 40 años como promedio de vida útil, es decir, ya estarían, digamos, traspasando, digamos, los alrededor de 25, 30 años que duran estas centrales. Entonces, claro está, el mantenimiento es mucho más complicado y extremadamente más caro. Entonces, por eso es que esas centrales se encontraban indisponibles. Sin embargo, desde el 2024 hasta la fecha, se han hecho algunos esfuerzos. Uno de ellos, yo por ejemplo les decía, Esmeraldas 1, que es una central de carácter térmico a vapor, que data de los años 70, fíjense, estamos hablando de 50 años ya de esta central, y que sin embargo ha sido recuperada. Y hay otras centrales a las cuales se refería en ese comunicado del gobierno nacional, que se han ido recuperando para dar alrededor de unos 400, 500 megavatios listos para afrontar este próximo estiaje,
pero allí también se anunció la contratación de energía térmica emergente en alrededor de 260 megavatios para ser instalados en Pascuales. Esa sí es energía nueva y que estaría lista, según el pronunciamiento del propio gobierno, hasta el mes de septiembre, cuando ya empiece la época de sequía que se presenta anualmente, todos los años, ¿no es cierto?, en nuestro sistema hídrico, y por lo tanto le afecta al sistema nacional de electricidad. Dentro de estas estimaciones del gobierno que usted señala, se han cifrado en un déficit de 400 megavatios. Está considerado ya el tema de las barcazas, que entendemos son 3 las que estarían funcionando o listas para funcionar en Ecuador. Y por otra parte también se cuenta en estos balances con los 400 megavatios que podría aportar la interconexión con Colombia. Sin duda, por supuesto. La idea es que tanto la interconexión con Colombia como estas unidades de generación que fueron contratadas en carácter emergente en el año 2024 sigan aportando con esa potencia. Entre las dos suman 750 megavatios, un aporte muy importante, y que darían, digamos, esa suficiencia al Sistema Nacional Interconectado para afrontar pues la demanda que se vaya a suscitar, que a propósito ha subido en alrededor de un 5%. Recientemente estaba revisando cifras, estamos como demanda máxima en alrededor de 5.200 megavatios. ¿Cómo va el tema de los costos de estas fuentes de energía? Con Colombia se habló mucho durante la sequía pasada. Se hablaba de costos, digamos que abusivos de Colombia, aprovechando de la crisis ecuatoriana. Lo propio, algunos expertos aquí en Ecuador han hablado de las barcazas, que es un sistema de energía que está allí, sí, presente, potencial, pero que tiene costos muy altos incluso cuando no está aprovisionando de energía en Ecuador. Si partimos nosotros de un punto referencial, que me parece son aproximadamente 14 centavos por kilovatio hora que se cobra por el servicio público en Ecuador, en promedio, usted tiene cifras más exactas, le desearía corregir si no es así, ¿en qué costo estaría el kilovatio hora de fuentes, ya sea de Colombia o de las barcazas? Mire, yo creo primero hay que puntualizar algo. Las barcazas fueron contrataciones de carácter emergente. Sí, hay mucho, digamos, mucho análisis, más que todo no técnico, sino más bien económico, respecto al tema del costo de oportunidad. Y le voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. Es como cuando usted está muerto de sed en un desierto, ¿sí? Y alguien pasa con una botella de agua, y esa botella de agua, por el precio de oportunidad, por salvarle la vida, que no se deshidrate, puede costar costos prácticamente astronómicos, y si usted no los tiene simplemente se muere de sed. Es lo mismo que pasa en el sistema eléctrico. En este caso hay pocas empresas alrededor del mundo que tienen estas capacidades de renta de barcazas y que están prácticamente en busca de la mejor oportunidad para servir a los países o a los socios, pero a costos realmente elevados. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Estamos pagando prácticamente el costo de que gobiernos anteriores no tuvieron la previsión de construir la suficiente infraestructura eléctrica para afrontar este tipo de inconvenientes. Y eso es lo que está pasando con el tema de la contratación de esta energía emergente, y por eso los altos costos. Ahora, respecto al tema de la interconexión con Colombia, yo mismo he planteado de que se tiene que ir hacia una especie de renegociación de la formación de precios en el nodo de frontera, dado que hay una asimetría de condiciones en Colombia y en Ecuador, causado principalmente porque Ecuador no tiene un mercado de las características como las tiene Colombia. Es decir, para la formación de precios en el nodo de frontera, nosotros acudimos a los precios medios de las centrales que se tienen dentro de nuestro país, y en Colombia pues ellos tienen un precio de mercado. Y adiciónele a eso que en Colombia tienen aparte, digamos, la restricción de solo vender hasta la fecha energía de carácter térmico, y por eso es que
los precios de energía de aprovisionamiento desde la interconexión con Colombia están bordeando en promedio en este año más de 21 centavos por cada kilovatio hora. Y el año pasado bordearon los 40 centavos por cada kilovatio hora en promedio, ¿sí? Entonces son precios realmente muy grandes si es que se los compara con los precios que a nosotros vendemos hacia Colombia, que en promedio llegan a los 5 centavos por cada kilovatio hora. Allí la simetría y allí la diferencia, y por la cual nosotros también pensamos que se tiene que ir a una especie de renegociación con el hermano país de Colombia para que se eliminen este tipo de asimetrías y haya un intercambio justo de energía eléctrica a través de ese enlace. Ahora hay un término muy importante que es parte del argot técnico y que va siendo también parte ya de lo coloquial, esto de la soberanía energética. ¿Cómo califica usted la situación de Ecuador en términos de soberanía energética al momento actual? Mire, en la Constitución Política de la República del Ecuador está el tema de que el país tiene que ir hacia una soberanía energética, es decir, hacia una autarquía, es decir, hacia ser totalmente independientes en términos de generar nuestra propia energía en todas sus formas. El tema es que ir hacia una autarquía energética es bastante difícil, y es bastante difícil porque el país, como estamos viendo, tenemos actualmente una declinación de los campos petroleros, una declinación también de la explotación de gas natural, y es más, el país actualmente y antes somos mayormente importadores de derivados de petróleo, a pesar de ser un país petrolero durante 50 años. Entonces yo creo que este tema de la soberanía energética se tiene que ir reformulando e ir hacia otro tipo de concepto, que es la seguridad energética. Claro está, la seguridad energética donde tiene que primar que nuestro país tiene que desarrollar todos sus recursos naturales, tanto no renovable como el petróleo, el gas, como renovable, que son estas fuentes hídricas para hidroelectricidad, para eólica, para energía eólica, y también el tema de energía solar, y otro que es muy potencialmente grande en nuestro país, que es la energía geotérmica, y otro tipo de elementos que pueden ir sumándoles ahí. Entonces, yo sí creo que deberíamos ir reformulando el tema de no ir hacia una autarquía energética, una independencia total, sino hacia un tema de seguridad energética, una mezcla de nuestras capacidades propias de energía con importaciones que pueden hacer al país mucho más solventes desde el punto de vista económico, y mucho más, digamos, solventes desde el punto de vista técnico, para que puedan solventar sus necesidades, por ejemplo, el tema del gas natural. Si comparamos el gas natural con los hidrocarburos derivados del petróleo que nosotros importamos, el gas natural, por ejemplo, tiene un mayor poder calorífico y es mucho más barato, por ejemplo, que el diésel. Gasificar nuestra industria, nuestro transporte, sería mucho más productivo que seguir importando, por ejemplo, diésel. Claro está, el gas natural necesita otro tipo de infraestructuras. A eso me refiero. Tener un balance adecuado entre fuentes externas y fuentes que nosotros podemos explotar dentro de nuestro país. Ahora, ingeniero, ¿cómo ve usted las posibilidades de la incorporación de los nuevos proyectos, sobre todo de las termoeléctricas? Si no me equivoco, son 6 o 7, entre ellas Salitral y Quevedo, que ya presentaron inconvenientes con Progen en términos de eficiencia, de transparencia. ¿Cómo ve usted el cumplimiento para que lleguen a operar hasta el mes de septiembre estos nuevos proyectos y que se pueda de alguna manera enfrentar el posible estiaje que podría venirse? Yo sí veo con preocupación el tema de estas dos empresas, digamos, a las cuales estoy hablando, de Progen y de Electrotécnica Austral, a las cuales, digamos, se les brindó 3 o 4 contratos, en Esmeraldas, en Salitral, en Quevedo y en Loja. Entre los cuatro, digamos, contratos suman alrededor de unos 275 megavatios. Y estos proyectos, digamos, que se han ido aletargando, se han ido postergando ya su funcionamiento,
Por ejemplo, el de Salipral me parece que tenía que estar listo en el mes de noviembre del año 2024, el año pasado, justamente para hacerle frente a esa crisis tan grande que tuvimos en la generación de energía eléctrica, pero se ha ido postergando y se les han ido dando prórrogas a estos contratos de tal manera que ya llegamos, fíjense, junio y todavía no están listos. Yo sí pienso que es fundamental que las autoridades del Estado, digamos, exijan el cumplimiento de estos contratos para que estén listos estos 275 megavatios para aportar su energía al sistema nacional interconectado cuando ya inicie la época de sequía que se espera que haga su aparición en el mes de septiembre de este año. ¿Qué piensa, por otra parte, usted como experto en esta área de energía, de los proyectos de energía nuclear que han sido ya mencionados oficialmente por el gobierno? La propia ministra de Energía lo ha hecho, el presidente también en alguna ocasión. ¿Cómo los ve? ¿Se puede pensar realmente en estos proyectos en Ecuador con tan malos referentes que tenemos como el manejo de la refinería de Esmeraldas o la situación de Petroecuador en general? Hay países industrializados, países del primer mundo que han tenido gravísimos problemas. Entre ellos recordamos de lo que sucedió en Ucrania, Rusia, con el desastre de Chernobyl, que llevó a muchos países europeos a desensamblar sus plantas de energía nuclear. Está el reciente desastre también de Fukushima en Japón, que generó una serie de políticas públicas con respecto a este tipo de energía. Bueno, yo tengo varias reflexiones acerca del tema. Yo creo que estamos pensando a futuro el tema de la energía nuclear en nuestro país. Yo creo que puede ser adaptable si es que pensamos en una tecnología nuclear modular, que no es la misma que la que hemos enfrentado, digamos, con estos problemas en Fukushima y en otras partes de Europa, en Ucrania, por ejemplo, que algún rato tuvo problemas con el manejo de sus centrales nucleares. Ahora estamos hablando de una nueva tecnología que son centrales modulares, mucho más pequeñas, solo de hasta 300 megavatios. Ahora, yo pienso que este tema es presentado, pero para que se desarrolle no inmediatamente en el lapso de 1, 2, 3 años. Miren, países como Brasil, como México, como Argentina, iniciaron sus proyectos de energía nuclear en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y recién vieron la luz de la realización en Argentina, me parece que después de 30 años, en Brasil recién después de 40 años y lo propio en México después de 40 años. Es decir, nosotros recién estamos plantando una semilla en términos para hablar de manera coloquial y que la gente nos entienda, para que ese arbolito que es la energía nuclear recién esté después de unos 20, 30 años aquí en el país. Aparte de eso, yo pienso que nuestro país tiene suficientes recursos de carácter renovable que puede seguir explotando de manera mucho más económica. Les hago un ejemplo y una comparativa respecto a estas tecnologías que han sido propuestas como la nuclear. Actualmente, año 2025, la energía nuclear cuesta entre $3,000 y $6,000 cada kilovatio hora. Si comparamos esto con energía hidroeléctrica, estamos hablando alrededor de $3,000 por cada kilovatio. Y si hablamos de energía térmica convencional como el gas, como residuos de petróleo, estamos hablando de 1,000 megavatios por cada kilovatio. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia enorme que todavía pues estamos pensando muy a futuro, a lo mejor en el futuro de unos 10, 15, 20 años, ya estas tecnologías nucleares modulares pueden bajar sus precios y ser más competitivas inclusive que la hidroeléctrica. Eso puede suceder a futuro. Pero por otra parte hago una reflexión. El manejo de los residuos que son, digamos, parte de esta combustión nuclear que se da, esos tienen que ser adecuadamente manejados, y son manejados generalmente no por empresas nacionales, sino por empresas extranjeras. Entonces, hay algunas cosas, ¿no es cierto?, algunas reflexiones que yo quisiera hacer. Uno, ¿no es cierto?, no estamos pensando en una solución energética para el Ecuador de hoy, del 2025, sino de a lo mejor 20, 30 años a futuro. Dos, pienso que estas tecnologías van a prosperar si es que sus precios sean más competitivos que las energías que tenemos acá, como
la hidroeléctrica, que todavía tenemos 20.000 megavatios por explotar. Y tres, yo creo que el tema medioambiental tiene que ser muy bien gestionado para que este tipo de centrales nucleares pues puedan ver la luz de realización en nuestro país. Finalizamos con la pregunta del millón, ingeniero Salinas. Con todo lo que usted nos ha informado, con todo lo que se dice por parte del gobierno, ¿habrá apagones en este próximo estiaje? Mire, yo soy optimista. Yo he visto que he estado haciendo el seguimiento al tema hidrológico. Pienso que este año tenemos mejor hidrología, tenemos más energía hidroeléctrica dentro de nuestros embalses, tenemos más energía térmica y yo pienso que las posibilidades, hablo en términos de posibilidades porque nadie tiene la bola de cristal para responder sí o no, las posibilidades de que exista un racionamiento energético en este periodo de estiaje de septiembre a marzo del año 2025 son muy bajas, ¿sí? Y si es que se presentaran, no vamos a tener periodos de corte de energía del orden de 14 horas, 12 horas, ni mucho menos. Si es que se presentaran puntualmente, a lo mejor podrían ser de 1 a 2 horas por día en ciertas épocas de este estiaje que dura 6 meses. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo a la ciudadanía que nos escucha por sus frecuencias. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, experto en energía eléctrica. Son